por eso intentaba que el enfoque, no vamos a hacerlo tanto sobre estas cuestiones, no hay hoy mucho más para decir por eso, en realidad es más un tema especulativo, ¿estaba bien? Un tema especulativo. Sí creo que hay algunas cuestiones de fondo para entenderlo. ¿Y por qué es esto tan grave? Yo hoy justo hablaba Ivani de Telesur, donde hice una entrevista hace unos minutitos atrás, y vino un analista español que tenía una visión diferente a la mía. Él decía que se equivocan los analistas que creen que Israel puede imponerle algo a Estados Unidos, que es el imperio el que impone cuestiones y que Israel es un punto de interés del imperio y nada más que eso, como lo tiene en otros lados. Bueno, y yo creo que esa es una visión por lo menos que ha sido, que ha pasado un poco de moda dada la situación actual, ¿no? Creo que ya hace 30, 40 años por lo menos que se terminó esa posición y creo que uno tiene que profundizar y entender las cuestiones en función de nuevos hechos. Y creo que entender algunas cuestiones de ese tipo nos llevan a analizar el potencial peligro que esto tiene. O sea, creo que no hay una verdadera conciencia porque si ustedes me siguen, recordarán que hace algún tiempo ya les he marcado que la cuestión de Ucrania, con todas las dificultades, no era lo más grave que había. El problema más grave que iba a tener el mundo, Estados Unidos, Trump, era el tema de Israel. ¿Por qué? Porque el peso del sionismo dentro de Israel, dentro de Estados Unidos, es muy, muy grande y porque Israel tiene políticas consumadas donde toma decisiones y obliga, arrastra detrás de sí a los demás países, en este caso a Estados Unidos. La actuación de Trump, bueno, evidentemente ha sido patética, por eso algunos le dicen trumpistas, hay veces decimos que no, vamos a explicar que a veces coincidimos con algunas políticas y cuando las cosas están mal, está mal. ¿Por qué está mal lo que hace Trump? Porque básicamente su modelo de América Great Again va por otro lado. Es aislar a Estados Unidos y sacarlo de los conflictos. Evidentemente intentó hacer una negociación con Irán hasta que quien tomó la decisión real de que esto se terminó acá fue Israel. Israel decidió que bueno, que ya no había más tiempo para diálogo, a ver todavía si se ponían de acuerdo. Ese era el problema que tenía Israel. Y le levantaban las sanciones a Irán, y como la idea de Israel es otra y necesita un Irán básicamente que desaparezca, bueno, la función fue ir a fondo y conseguir un primer resultado que es conseguir que se aborten las negociaciones. Esto parece hoy un tema menor al lado de lo que está pasando, pero en realidad es el tema central. Ese es el objetivo real de Israel. Israel no quiere, no puede permitir que esas conversaciones avancen porque Irán, sancionado, fue ganando espacios y espacios y espacios y ha equilibrado el campo de batalla con Israel, que bueno, darle vía libre sería para los planes de expansión israelíes algo fatal. Entonces, dadas esas condiciones, tenemos que entender cuáles son los objetivos y qué es lo que subyace. Y esto es lo que hoy por ahí parece, bueno, está todo el mundo emocionado por lo que está pasando, todo el mundo hablando de sistemas, de misiles, de sistemas antimisiles, si el TAD logra interceptar, si no los logra, si los misiles hipersónicos los puede. Bueno, pero en realidad todo eso es casi como podríamos decir la parte cosmética. Acá el gran tema es cómo va a continuar esto, si va a seguir escalando o no, si aquellos que intentan mediarlo tendrán éxito o la realidad los dejará desacomodados. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, primero empezar a ver temas que tienen que ver con lo simbólico. Acuérdense que nosotros planteamos que la lucha es por las mentes. Por eso hay una intensa campaña para mostrar que
uno es el agresor y el otro es la víctima. Todas las guerras modernas son así. Todo el mundo quiere mostrarse como víctima y tener un derecho a la defensa y no como el agresor, porque se supone que hay un consenso internacional y que va a haber algún tipo de sanciones y presiones sobre quién es el agresor. Y esa ventaja es la que intentan obtener. Israel cuenta a su favor con el apoyo mediático. El apoyo mediático es casi homogéneo y es un apoyo que podríamos decir, bueno, si ustedes escuchan a Débora Pleger, por ejemplo, en la Argentina, se dan cuenta de qué estoy hablando. Es un apoyo que va más allá de lo racional, es de pertenencia. Entonces, cuando yo soy parte de esto, no me pidas racionalidad, no me pidas justicia, soy parte del conflicto. El único problema es que mucha gente esto lo entiende como independiente, entonces se usa como una maquinaria para mostrar que Israel es una víctima inocente de lo que está pasando. El terrorista es el musulmán, en este caso el persa, asesinan altos jefes militares y los tilda de terroristas. Bueno, todo esto tiene que ver con que quienes toman partido en eso juegan precisamente una baza y como la guerra entonces es por las mentes, me pareció que es interesante empezar el análisis sobre, analizando algunas cuestiones, viendo algunas cuestiones que creo que no se han visto en los medios, o por lo menos no en forma central, pero que creo que son importantes para analizar. Primer punto, la elección de la fecha. ¿Alguien se preguntó por qué fue un viernes 13? Podríamos decir que trae mala suerte, ¿no? Que un chiste fácil que se podía hacer en una situación así, pero la realidad es mucho más compleja que eso. El viernes 13 puede ser identificado bien, como decíamos, como una coincidencia, sobre todo si analizamos la fecha desde otro ángulo, desde lo simbólico, desde lo ritual o desde lo esotérico, la cosa no es tan así, porque hay muchos actores del poder real, especialmente en contextos donde la guerra psicológica y los mensados inflados tienen mucho peso como las bombas, que pueden tener una especial predilección por determinadas fechas. El viernes 13 básicamente es considerado un día de mala suerte. Esto tiene que ver con una especie de mito fundacional a partir del 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura de los caballeros templarios, ¿no? Desde ese momento se hizo una purga esotérica y política, podríamos decir. Se habló de traiciones y se habló de ejecuciones, y a partir de eso el viernes 13 quedó estigmatizado como un día de mala suerte. Pero a la vez también quedó vinculado con persecuciones secretas, traiciones a estructuras de poder y operaciones encubiertas. Dentro de lo que es la numerología y el esoterismo, el viernes 13, el 13 en realidad, representa la numerología hermética, el fin de un ciclo y el comienzo de otro, también como la muerte y la transformación. En el tarot, el 13 es la carta de la muerte, la transformación, ruptura y cambio drástico. Y el viernes es el día de Venus, asociado a lo femenino, lo emocional, lo simbólicamente receptivo, y también adoptado a contextos rituales en tiempos de guerra. Algunas de las acciones militares o atentados de gran impacto han sido ejecutados a lo largo de la historia en fechas con cargas simbólicas, porque esto tiene varias funciones: enviar mensajes ocultos a iniciados, provocar un impacto inconsciente en la opinión pública y marcar un hito ritual dentro de una narrativa de poder. Entonces, si vamos a Israel, el ataque fue deliberadamente lanzado un viernes 13. ¿Por qué? Porque es un acto de guerra psicológica, aprovechar el imaginario popular para sembrar miedo o sensación de destino fatal, un mensaje interno o externo a aliados, enemigos y actores intermedios, diciendo básicamente: estamos cerrando un ciclo, vamos a iniciar una purga, aceptamos el caos como vida. Y esto es un gesto ritualista de poder. Las élites geoestratégicas,
a veces nos burlamos desde la propia ignorancia, ¿no? Creyendo que esto es un tema menor, pero es un tema menor para el común de los mortales, pero para las élites no es tan así. Y el uso de fechas claves les permite operar dentro de una lógica simbólica donde en el mundo anglosajón y en el mundo israelí hay ramas iniciáticas con influencia en el mundo real. No es algo mítico sin ningún tipo de peso. Entonces, en Israel, el ataque de Israel del viernes 13 no es necesariamente algo casual. Bien puede haber sido una respuesta cargada de simbolismo, dado que la fecha, como decíamos, se apoya en lo que es purga, traición y destrucción de órdenes internas, y puede ser usado como una señal ritual, tanto para el enemigo como para los propios actores del sistema, reforzando un mensaje que dice, ya está, ahora no hay vuelta atrás. ¿Se acuerda que dijo Trump? Les di 60 días, estamos en el 61, debieron haberlo pensado. En tiempos de guerra híbrida, los símbolos tienen tanto peso como las armas, no nos olvidemos de eso. Por lo tanto, quien elige el momento, y en este caso fue Israel quien lo eligió, está comunicando también que tiene una opción de poder. Hay un segundo punto que me gustaría rescatar, que es el tema del martirio. Hoy hablé en algunos medios sobre eso, en la mentalidad persa-chií. Martirio es en realidad para ellos un ascenso, no una pérdida. En la tradición chiita, el martirio de figuras justas es en realidad un elemento fundacional. El chiismo surge a partir del nieto del profeta Mohammed, el imán Hussein, que fue asesinado en la batalla de Karbala en el año 680. Sin embargo, esto no es visto en realidad como una derrota, sino como la victoria moral contra la tiranía. Y cada mártir posterior es entendido como alguien que sigue en ese mismo camino. Es decir, matar a un líder no paraliza el sistema, sino que al revés lo consolida, lo legitima. Por eso se equivoca Occidente cuando mata a Soleimani, porque cuando mataron a Soleimani solo generaron una reacción. A diferencia de las culturas en Occidente, donde la eliminación de un jefe militar es desmoralizante, en Irán este hecho causa en realidad una galvanización de la población. Los funerales de los mártires, ustedes los habrán visto en imágenes televisivas, son realmente masivos, muy politizados y se transforman en rituales de reafirmación nacional y religiosa. Como decía, cuando asesinaron a Soleimani, Estados Unidos en realidad no lo debilitó a Irán, sino convirtió a Soleimani en un símbolo panislámico, elevando entonces la moral media de la sociedad y cohesionando al mensaje que daba la resistencia en Irán, en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen. Los ataques ahora del viernes 13 de junio del 2025 funcionan con esa misma lógica. La muerte de los altos comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní en realidad probablemente generen un mismo efecto, especialmente si el relato oficial, que es lo que va a hacer, los va a ubicar como mártires de la agresión sionista. Entonces, primero hay que comprender esta historia. El significado, la lectura que se hace en Medio Oriente es distinta. Matar a líderes no es una victoria para sus enemigos. Puede ser en realidad tácticamente algo efectivo, porque en el momento se produce una cierta conmoción, pero por otro lado, esto puede traducirse a mediano y largo plazo en una legitimización del régimen interno, una mayor movilización popular y una respuesta asimétrica. Por lo tanto, esto puede ser un error. Generar un mártir es un error en términos estratégicos. Israel y Estados Unidos en realidad operaron una lógica de desarticular la cadena de mando iraní. Pero la realidad es que, dada la historia cultural iraní, en realidad
esto fue lo contrario, porque una pérdida de este tipo solo lleva a una consagración que trasciende lo militar y fortalece el espíritu nacional. Nosotros hemos escuchado hablar al Sheikh Abdul Karim Pasaka y explicar esta situación, que yo lo hice un poquito más en detalle. Él te dice, para los iraníes, matar a Soleimani es fortalecerlos. Eso hace que cada vez seamos más fuertes los chií ante la adversidad. Y en Occidente, la soberbia, bueno, no le pidamos a Trump mucho más tampoco, no entiende estas particularidades culturales que son claves para entender las reacciones de otros pueblos y no generar acciones desmedidas. Israel probablemente sí lo entiende, porque sí están especializados en estos temas y saben lo que hacen, pero no les importa, porque en realidad están hablándole al público que está comiendo una hamburguesa en Estados Unidos. Ese es el público que a ellos les interesa convencer y no les interesa un mensaje hacia los iraníes, porque en realidad, y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, el proyecto es mucho más serio y profundo de lo que se cree. Lo que está jugando Israel es algo muchísimo más pesado. Y que lo está jugando no solo Israel, sino el sionismo tiene fuerzas inclusive fuera del judaísmo. El sionismo cristiano también juega ese mismo papel, consciente o inconscientemente, y eso es una fuerza destructiva realmente enorme. Otro tema que también es importante para poder ir arribando a las conclusiones de lo que pasó es esta historia de Trump, ¿no? Trump ahora felicitando el ataque de Israel, lo efectivo que había sido, y diciendo que él le había dado 60 días a Israel y que al día 61, bueno, ya vieron lo que pasó y lo que viene es mucho peor. La realidad es que Trump está fuera de la ecuación, o sea, Trump no está controlando los sucesos y Trump está tratando de engancharse en un tren que ya pasó y que lo puso en marcha Netanyahu. Trump está en el medio de una negociación indirecta con Irán, está tratando de negociar el acuerdo nuclear para reducir las tensiones, para poder abrir canales humanitarios, y en ese momento Netanyahu decide el ataque y aborta el esfuerzo diplomático de hecho, y eso era lo que quería Israel. Trump no fue quien ordenó el ataque, ni siquiera lo controló, tal vez ni siquiera lo sepa. Puede ser que lo haya sabido porque Dios probablemente tenía informaciones de que algo estaba por pasar, que lo iba a hacer Israel, pero evidentemente no era lo que él quería y a nadie le importó lo que él quería, que es lo grave de la historia. No importa si Trump quiere o no quiere, se mostró impotente. Y eso es lo peor que le puede pasar a un líder político. Ahora, ¿qué hace? Se ve obligado a montarse sobre hechos consumados para no aparecer como débil, como traicionado o como que no tiene control de lo que está pasando. Básicamente es una trampa estratégica que le tendió Israel. Israel, Londres tal vez, la trampa es aparentar control sobre lo que no se domina y de esa manera empujarlo a Trump detrás de Israel hacia una guerra que no desea y que contradice en realidad su narrativa de American First. Y no creo que sea hipócrita Trump y que intentó hacer otra cosa y lo escondió, pero su objetivo real era este. Creo que Trump está sin terminar todavía de entender cómo funcionan las cosas. Trump, para ejecutar su modelo, debería haber hecho una revolución en la base de Estados Unidos y no la hizo, apenas tomó algunas medidas que parecieron muy efectistas, pero que fueron esterilizadas por esa inercia que tiene el Estado profundo. Y ahora el Estado profundo empezó a tomar la iniciativa. Y lo que está pasando es que Trump está perdiendo la iniciativa mientras es hackeado internamente. Este fin de semana va a tener manifestaciones además de eso, ¿no? Lo mismo que le pasó con Soleimani. Fue la misma situación que pasó con Soleimani. Netanyahu en realidad impuso tiempos, formas y teatro de operaciones. Un patrón que además empieza a mostrar que se repite, porque es lo mismo que sucedió en Ucrania, donde Zelensky, ¿qué hace? Es exactamente lo mismo. Provoca, ataca, presiona
y luego termina pidiendo apoyo total sabiendo que Washington no puede aparecer como indiferente, o por lo menos con Biden era así. Con Trump se fue encontrando con algunos inconvenientes, pero sin embargo siguió presionando, arrastrando tras de sí a los líderes europeos. Scholz, el alemán, era el que daba muestras de intentar salirse de esa ecuación. El nuevo Merz entró como por un tubo, sin ningún tipo de problema. Hace lo que le dicen que tiene que hacer y lo sobreactúa. Es la misma lógica que se aplica ahora en Israel. Netanyahu lanza el ataque y luego lo pone a Trump en un dilema. O lo respalda o queda expuesto como un presidente que no tiene autoridad sobre sus propios aliados. ¿Qué es lo que le pasó en el fondo a Trump con Zelensky? Porque más allá del reto en la Casa Oval, en el Salón Oval de la Casa Blanca y demás, Zelensky sigue como presidente. Evidentemente, esto no le hubiese pasado a otro presidente de Estados Unidos que tenía el Estado profundo de su lado. Zelensky hubiese durado un suspiro en su cargo, hubiese tenido un accidente, no hubiese agarrado una enfermedad repentina o hubiese habido un golpe de Estado, pero Zelensky no hubiese seguido. Pero Zelensky ahí sigue marcando las reglas. En realidad, Trump ha dejado de ser un líder ofensivo y se ha transformado apenas en alguien que intenta defender, obligado a dar una forma de narrativa a una guerra que no pidió, pero que ahora tiene que pilotear de alguna manera para no ser derribado desde adentro, cosa que finalmente va a terminar sucediendo con un impeachment si no consigue rápidamente montarse sobre esta historia. Hoy los activos de Trump es una popularidad que va a empezar a verse erosionada si no consigue resultados rápidos, va a verse sometido a un sabotaje económico y va a tener que contar con la ayuda de Putin y tal vez de China para ver si puede mantenerse en el poder, pero con pocas perspectivas de puede que su proyecto quede. Y esto explica también por qué entonces Rusia, si bien le hace gestos a Trump, sigue produciendo cada vez más y más armas, porque Rusia creo que en el fondo no cree que Trump pueda controlar esta situación y aprovecha lo que le da, que es tiempo. Marco Rubio y otros halcones republicanos estaban a favor de la retórica belicista, aunque Marco Rubio terminó tomando distancia de esta táctica. Declaró que Estados Unidos no estuvo involucrado. Fue la primera reacción, probablemente la más sincera. Trató de separar a la Casa Blanca, que en el fondo Trump lo que está intentando ahora es no mostrarse débil, pero tampoco dice nosotros lo hicimos. Se habla de que tuvo que tener participación de Estados Unidos para seleccionar blancos. Yo no estoy tan seguro que esto sea así. Una cosa es Ucrania en guerra con Estados Unidos, otra cosa es Israel, que tiene ojos en Teherán. Entonces, saber dónde hay una ubicación y saber dónde se hace una reunión, Israel tiene medios para hacerlo. Israel indudablemente tiene mucha capacidad, no sé hasta dónde tiene, pero de todas formas, si le facilitó ayuda a Estados Unidos, es muy probable que Trump ni siquiera se haya enterado, que esto se hace a otros niveles y ni siquiera se enteran y se le presentan los hechos consumados, como decíamos. Rubio intentó limpiar la imagen de la Casa Blanca, no defendió lo que hizo Trump, lo que dijo Trump, tampoco lo atacó, después se mantuvo medio al margen. Parece que intenta evitar que Trump se vea, por un lado, como un títere de Israel y por otro lado, permitirle mantener la narrativa de la legítima defensa, mientras que Estados Unidos no puede detener lo que hace, ¿no? Mientras tanto, la presión interna sobre Trump siguió avanzando. Lindsey Graham, Tom Cotton, los neocons en general, y bueno, obviamente los demócratas, salieron todos a presionar a Trump para responder el ataque, ¿no? La lógica es bastante clara. Trump o apoya a Israel, o si no lo hace es porque es débil, o pro-iraní, que no se sabe qué cosa es peor. Entonces, lo tienen que obligar, lo ponen entre la espada y la pared y lo obligan a someterse a lo que ellos quieren o simplemente aislarlo políticamente. Así funciona el cerco de Israel. Lobby y chantaje.
Este es un mecanismo conocido. Israel actuó unilateralmente, sabiendo entonces que puede contar con el respaldo de Washington. El AIPAC, el Hudson Institute, Foundation for Defense of Democracy y otras organizaciones del lobby judío y sionista activaron entonces una maquinaria que ya la tienen bastante engrasada, que es política y militar. Y el objetivo de todo esto, y mediática. Y el objetivo entonces es cercarlo narrativamente a Trump y no dejarlo que tenga posibilidades de desescalar esta situación, porque eso se lo presenta como una traición o una debilidad. Por lo tanto, Trump queda absolutamente atrapado. Si se desmarca, lo crucifican por dejar solo a Israel en medio de una guerra, pero si se alinea, lo usan como un vehículo para una guerra que no controla. O sea, pase lo que pase, pierde. ¿Esto es algo nuevo? No, no es algo nuevo. Esto le sucedió a John Fitzgerald Kennedy cuando intentó resistir al control nuclear israelí. Y bueno, ya sabemos cómo terminó Kennedy. Y hay algunas líneas de conexión que lo asocian con eso, porque Kennedy consideraba que no estaba bien que Israel tenga bombas nucleares y no quería permitírselo. Israel terminó teniendo bombas nucleares. Hasta el propio Obama lo sufrió esto cuando en algún momento intentó hacer un acuerdo con Irán y fue boicoteado desde los propios Estados Unidos. Por eso aquellos que dicen que Estados Unidos tiene su agenda y Israel es un peón, es que no leen bien la realidad. Estados Unidos en realidad tiene una agenda, pero está subordinada a lo que decide Israel, porque Israel tiene la capacidad de presionar por dentro en los Estados Unidos, cosa que muy pocos pueden hacer. Trump enfrenta entonces una posición de pinzas. Por un lado, el Estado profundo atlantista lo quiere afuera, y por otro lado, el poder blando, que busca mantener una hegemonía regional y arrastrar a Estados Unidos a un bastión de guerra, lo presiona. Lo que entonces se ve como una libertad de acción es en realidad una forma de sujeción sofisticada del poder estadounidense. Marco Rubio puede actuar como distante, pero todo el aparato en realidad está diseñado para que finalmente Estados Unidos vea como su presidente Donald Trump queda atrapado sin margen real de maniobra. Si no apoya la guerra, lo debilitan desde adentro; si la apoya, lo arrastran, aun cuando esto sea su propia ruina electoral y geopolítica. Trump no tiene salida. Por eso digo que es un presidente débil. En esta guerra híbrida los misiles son reales, pero el verdadero campo de batalla sigue siendo la mente del presidente, que es el que toma las decisiones, y de la opinión pública. Hay algo que quise traerles. Hasta acá podríamos decir, lo que hablamos de la guerra y cómo esto influye, qué es el trasfondo de lo que estamos viendo en el lanzamiento de misiles. Pero encontré una nota de Matthew Mavarak, que es un investigador de sistemas, riesgos globales, geopolítica, previsión estratégica, gobernanza e inteligencia artificial, que publicó en el medio RT en su versión en inglés, que habla de algo que sucedió en Israel y que pinta, y por ahí alguno me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la guerra y con lo que está pasando hoy? Pero pinta la catadura moral, podríamos decir, de quienes toman las decisiones en Israel y en buena parte del mundo occidental. Cuando uno se da cuenta de ello, de alguna manera uno se da cuenta de qué es lo que puede esperar que se venga. Por ejemplo, lo que dice Mavak habla sobre una investigación publicada por Israel Hayom, en Israel esto, que develó un patrón de larga data. Estoy leyendo ahora la nota de él. La larga data de abuso sexual, ritual, manipulación psicológica y profanación espiritual que no ocurre al margen de la sociedad, sino desde sus instituciones más sagradas. Los sobrevivientes hablan de un tormento que comienza en la primera infancia y dura décadas, a menudo cometido bajo el pretexto de la observancia religiosa. No es un crimen solo carnal, es un robo del alma. Niños israelíes, algunos tan solo bebés, fueron sometidos a abusos metódicos camuflados en rituales religiosos. Los sobrevivientes describían las ceremonias que invocaban, y fíjense ahora cómo parece que la fantasía se empieza a unir con la realidad, ¿no?
porque todo esto parece teoría de conspiración de la más burda, pero sin embargo esto está publicado en Israel, y esto sucedió, y esto sucede, y esto está siendo investigado ahora, y yo no quiero ser mal pensado, pero justo Netanyahu encuentra el viernes 13 para lanzar el ataque. Invocaban deidades bíblicamente vilipendiadas, llevadas a cabo por miembros de comunidades judías observantes. Un sobreviviente llamado Noga, aunque los nombres se han cambiado, dijo: los dioses que recuerdo son Baal y Peor, y Astoret, nuestro señor Peor y nuestra señora Astoret, que son deidades que están condenadas por la Biblia, dice el autor de la nota. Los culpables en realidad no son radicales marginados, son individuos que mantienen la kashrut, celebran el sabbat y se adhieren a las minucias de la ley judía, aunque cometen actos tan depravados que desafían la comprensión humana. A continuación, un testimonio de un sobreviviente. Dice: recuerdo un pentagrama en el suelo, generalmente rojo. Cuando la ceremonia era en el bosque, el pentagrama se marcaba con una azada y se rodeaba de velas encendidas. El rabino bendecía, leían los salvos repetidamente, como salvo de David: el Señor es mi pastor, nada me faltará, y me decían: eres especial, eres elegida, y ponían, recuerdo, una rama de palmas, velas de Hanukkah y un shofar. Algunos de estos perpetradores están capacitados para tocar el shofar en Rosh Hashanah, un gran privilegio para los judíos observantes. Las familias, la mayoría de las cuales pudieron haber sido víctimas en el pasado, suelen ser quienes entregan a sus pequeños a estos monstruos. Los nombres de los rabinos varían en los testimonios sobrevivientes. Múltiples denuncias representadas en distintas comisarías de policía de Israel fueron rápidamente acalladas. Los procesos judiciales que resultan en encarcelamiento son poco frecuentes, como en cualquier lugar del planeta. ¿Ha sido acusado algún miembro de esta élite de la red de pedofilia de Jeffrey Epstein, como se rumorea que es una operación del Mossad? Se ha pedido a las víctimas que identifiquen a los autores en estos actos de atrocidades, como sucedió con Ghislaine Maxwell y cómplice de Epstein. Un safari retorcido para las élites. El abuso sexual infantil es una especie de safari retorcido para la élite. Combina predicciones satánicas en una depravación moral innata. También sirve como rito de paso para entrar en un club selecto de figuras influyentes globales, cuya inclusión depende de un chantaje mutuo. Están motivados principalmente por la autopreservación y la acumulación de riqueza y poder, inclusive mientras reparten abundantes dosis de falso realismo. Según el Jerusalem Post, uno de los diarios más importantes de Israel, que publicó un informe posterior al de Hayom, médicos, educadores, policías y miembros tan antiguos como los actuales de la Knesset, que es el parlamento israelí, estuvieron involucrados en los abusos. Con figuras públicas prominentes involucradas en tales actividades, no esperen que se haga justicia. En cambio, esperen una coordinación internacional de la más depravada, con las Naciones Unidas reportando un aumento alarmante de la trata de menores en el mundo. ¿Qué estaban haciendo quienes estaban encargados de proteger nuestras fronteras? Mientras el Servicio de Inmigración y Control de las Aduanas en Estados Unidos, el ICE, aplica medidas severas contra los inmigrantes documentados, el desmantelamiento de las principales redes de trata de menores han sido, en el mejor de los casos, esporádicos. Las pruebas incluso se trata de miles de archivos que serán enterrados o distorsionados. Ese fue el caso de la fiscal general Pam Bondi y del director Kash Patel del FBI, que se contradijeron con las cintas de Epstein. Elon Musk, por su parte, alegó que el propio presidente Donald Trump estaba en los archivos de Epstein, aunque Musk borró convenientemente el tuit condenatorio unos días después. No se puede simplemente abrir la caja de Pandora que involucre a los hombres más poderosos del mundo y esperar que las cosas se calmen. Y sigue la nota. MK Ultra nueva versión. Según el doctor rabino Dr. Udi Furman, el abuso ritual ocurre cuando una autoridad religiosa, política o espiritual utiliza su posición de poder para manipular creencias de las víctimas y por lo tanto controladas. Pero, ¿a dónde conduce ese control? Basta consultar entonces con MK Ultra.
En MK Ultra, que no es un mito, es algo que existe o que existió, por lo menos formalmente, fue un programa encubierto de la CIA entre 1953 y 1973, discontinuado hace medio siglo, así que imagínense lo que ha avanzado esto ahora. Diseñado para desarrollar métodos de control mental, resistencia a interrogatorios y manipulación del comportamiento. Se utilizaron niños en sus programas específicos, como el Proyecto Monarca, una supuesta derivación del MK Ultra, a menudo seleccionado poblaciones vulnerables o sistemas de acogida. El abuso, la tortura y los elementos ritualistas se emplearon no solo por el sadismo, sino por un propósito: destrozar la psiquis del niño en fragmentos de identidad disociado, conocido como trastorno de identidad múltiple disociado, anteriormente trastorno de personalidad múltiple. Estas partes fracturadas supuestamente podrían programarse con roles distintos, como mensajero, espía, seductora, proxeneta, etcétera, para su uso en espionaje, chantaje u otras formas encubiertas. Así se forjaron las Ghislaine Maxwell de este mundo. Esa fue la esposa de Epstein. La idea central era que, mediante la disociación inducida por el trauma, un abusador puede obtener un acceso sin precedente a la mente, sellando recuerdos traumáticos e implantando comportamientos o desencadenantes sin ser conscientes. Algunos sobrevivientes afirman que esto crea una especie de humano programable. El abuso sexual infantil tiene un doble objetivo: violar el cuerpo y distorsionar el marco espiritual de las víctimas. Se les inculca a los niños la creencia de que su sufrimiento tiene un propósito divino, repleto de justificaciones bíblicas. Este es el abuso espiritual de la forma más sofisticada y perversa. En Israel, los perpetradores manipulan conceptos fundamentales de la Torá como legitimar ciertos actos atroces. Como dice Noga, que era el que relata esta historia, para alcanzar la corrección hay que sufrir, porque el sufrimiento purifica y adelanta la redención. Y en una macabra parodia del misticismo, se les ofrece a las víctimas, se les dice a las víctimas que son instrumentos de una misión sagrada. La explotación sexual se replantea como un servicio divino. El trauma se convierte en teología. ¿Qué sucede entonces cuando se perpetra el abuso infantil bajo pretextos religiosos? Las víctimas terminan odiando a Dios. Interesante este punto, ¿no? Las víctimas terminan odiando a Dios. Es difícil exagerar la gravedad de esta idea espiritual, así como el abuso daña la confianza de las personas. En las personas, la herida espiritual le roba la fe a un niño. Por eso Jesucristo, la encarnación divina de la salvación y el perdón, decretó que es mejor que los monstruos que perpetran tales actos sean ahogados con una piedra de molino colgada al cuello. Esto lo dice Mateo 18:6. Se puede sanar una extremidad rota, pero no es fácil sanar un alma a la que se le ha enseñado a interpretar la violación como redención. Esto también se trata de una inversión espiritual calculada. El bien se llama mal, el sufrimiento santidad, y se celebra en su lugar a Satanás en lugar de Dios. Se utilizan símbolos sagrados para consagrar la violencia. Algunas ceremonias descubiertas por Hayom incluían el travestismo, el incesto y actos sexuales grupales dentro de las familias, bajo el lema de trascendencia espiritual. Desdibujan las fronteras entre el bien y el mal, la sexualidad, el amor y la familia. Los marcos legales israelíes abordan el abuso sexual y la trata de personas, pero carecen de recursos necesarios para procesar el abuso espiritual que se esconde tras una práctica religiosa. Esto es aparentemente la razón por la que los testimonios de los sobrevivientes no han dado lugar a arrestos. En realidad, esto forma parte de un patrón muy arraigado. El mismo silencio de antaño ocultaba los abusos clericales en todas las religiones principales y ahora protege a las instituciones de la élite, donde el poder existe para protegerse. Israel es sin duda el epicentro mundial del abuso infantil y de la trata de personas, e incluso ha brindado refugio a varios pedófilos de alto perfil. Dentro de las comunidades religiosas existe un profundo impulso a preservar la ilusión de santidad a expensas de la verdad y la justicia. Como observó Orit Zuletzenau, directora de la Asociación de Centros de Crisis por la Violación en Israel, la conspiración del silencio dentro de la sociedad religiosa a menudo impide la exposición de graves casos de abusos y explotación.
Con el tiempo, estas conspiraciones depravadas y la negligencia ante la justicia conducen a una decadencia moral terminal. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunos soldados israelíes cometen actos que desafían las normas de la decencia humana, incluyendo crímenes de guerra perpetrados con una facilidad escalofriante? Es porque son productos de una sociedad donde la brutalidad infantil está inquietamente normalizada. De adultos proyectan el trauma y las violaciones que una vez sufrieron sobre los indefensos. Los maltratados se convierten así en abusadores y así el ciclo de violencia se renueva una y otra vez. Tal vez un poco largo, no suelo leer notas así porque pienso que a veces se ponen pesadas, pero esto me pareció particularmente importante por el contexto. Se publicó hoy, casualmente o no, RT le dio lugar a esta nota, una nota que, como ven, es explosiva por las acusaciones que hice, pero también una nota que nos pinta cómo son las élites que nos gobiernan, cuáles son sus valores, cuáles son sus prácticas, qué es lo que están haciendo. Partiendo de esta base, uno puede empezar a entender a qué están dispuestos a llegar. Por eso creo que es importante comprender esto, porque mientras pensamos que el que está en el poder es alguien como nosotros, con nuestros valores, con nuestra forma de pensar, con nuestras pequeñeces, no tenemos una dimensión de lo que piensan realmente hacer y de lo que pueden hacer. Se necesita entender cómo ellos piensan, cómo ellos actúan. Este artículo en realidad revela una capa profunda, perturbadora y estructuralmente silenciada del poder de Israel y de las élites globales, sobre todo de Occidente, que son las que nos toca padecer. Lejos de ser un episodio aislado, esto en realidad son testimonios de abusos rituales en Israel asociados a estructuras religiosas, judías y políticas, judiciales. Encierran una lógica de manipulación, trauma y control que entronca perfectamente con lo que venimos desarrollando sobre un sistema de coerción global que se cierne sobre algunas figuras políticas, como puede ser Trump, Putin o cualquier otro actor que intente romper el orden establecido. Lo que describe la nota, rituales abusivos, símbolos invertidos, traumas espirituales, no es solo un crimen aberrante, es una herramienta sistemática de programación y control que se aplica desde lo micro, en los individuos básicamente, hasta lo macro. Pueblos enteros traumatizados por guerras, crisis y caos, cuyo resultado es una humanidad quebrada, desorientada y por lo tanto más gobernable y manipulable. Hay redes de poder internacional, transnacional, como son las de Epstein con el Mossad y el chantaje global a cuestas. Se menciona a Epstein en realidad como parte de una red de chantaje sexual en la nota al más alto nivel, vinculado con el Mossad, lo cual no es ya una teoría marginal, es una hipótesis sostenida por muchos periodistas, ex agentes de inteligencia y por muchas filtraciones indirectas. Esto relaciona entonces lo que venimos planteando, la posibilidad de que Israel y el Reino Unido utilicen estructuras de este tipo para controlar e eliminar a personajes molestos, en este caso Trump, si interfiere con sus planes geopolíticos, como en este caso puede ser una guerra con Irán o un conflicto en Ucrania. El chantaje en realidad es una herramienta tan efectiva como un misil o más. El artículo habla de una inversión espiritual donde lo sagrado es utilizado para validar lo profano. El trauma es presentado como redención y el abuso como sacrificio. Es toda una inversión de valores. Este mecanismo es idéntico al que emplean las élites globales al justificar guerras como actos de liberación o la censura como protección de la democracia. Así, los niños que son víctimas aprenden a venerar a sus abusadores, los pueblos también aprenden a venerar a sus verdugos, a apoyar guerras que los arruinan y a llamar paz a la sumisión. Todo lo que hoy estamos viendo alrededor nuestro. La denuncia de que Israel es un refugio y un centro internacional de redes de trata y abuso infantil y que eso está protegido por el Estado, le da un nuevo sentido al papel de Israel en el escenario global. Ya no es solo una base militar y tecnológica, sino es un laboratorio de control, chantaje y programación social. Me acuerdo después la visión que expresaba
mucha gente que no cree que esto exista. La idea de que Netanyahu puede estar empujando a Trump a una guerra para forzar su caída encaja con la lógica de estos mecanismos ocultos, usar el caos como una palanca de poder. Por lo tanto, en realidad lo que el artículo hace es ofrecer una radiografía del mal ya institucionalizado, que se presenta como tradición, como religiosidad o como cualquier otra cosa, pero que en realidad es funcional al poder más oscuro y global. Por su fruto los conoceréis, ¿no? No se trata solo de Israel, sino de cómo las estructuras del mundo moderno, incluyendo democracias, especialmente las ONG, algunas religiones organizadas, organismos internacionales, pueden ser cooptados y usados para fines opuestos a los que finalmente se declaran. La guerra que vemos no empieza con misiles ni termina con tratados, empieza con la fractura de la psiquis humana. Es una manipulación simbólica y es la explotación del dolor humano como herramienta de dominio. Lo que se denuncia en esta nota, básicamente, es el corazón oculto del sistema que venimos describiendo en este y en otros programas anteriores, donde el chantaje, el trauma y la perversión espiritual son tan estratégicos como cualquier base que pueda tener la OTAN. Cuando uno empieza a conectar estos puntos, el mapa empieza a verse claro. Detrás del caos no hay improvisación, lo que hay es una planificación meticulosa, quirúrgica e impiadosa. Trump es un obstáculo, Putin una amenaza, Irán un objetivo, los pueblos son cosas descartables. La guerra es solo una fase más de una arquitectura que se sostiene bajo el control, la manipulación psicológica, el chantaje sexual y la inversión moral. Tanto nos han insistido durante tantos años en que lo moral era una cosa y la actividad pública era otra y no nos tenía que interesar si eran buenos administradores, ejecutores. Y es por esto, es porque esa es la forma de manipularnos que tienen y que quieren. Israel, el Reino Unido y otros sectores de poder usan estos instrumentos disponibles. Usan redes rituales con ribetes satánicos, hasta lobbies financieros, pasando por ONG, organizaciones de inteligencia, plataformas digitales o parlamentos capturados. Si alguien molesta, como sucede con Trump o cualquier figura que intente frenar la máquina, se lo encierra, se lo chantajea o se lo arrastra a una guerra que no busca. Los datos se pueden ver. Israel le entregó hace muy poquito, hace una semana atrás, un sistema de misiles Patriot a los grupos neonazis. Qué cosa rara, ¿no? Y de esa manera fue arrastrando a Estados Unidos a un conflicto con Irán justo cuando Trump buscaba los acuerdos. Las protestas se activan como mecanismos de presión, los medios moldean la narrativa y en las sombras actúan aquellos que nunca son elegidos por nadie y muchas veces ni siquiera se tienen en cuenta, como es el MI6 o el Mossad. Y los que realmente toman las decisiones están en sus despachos en Tel Aviv, en Londres o en Nueva York, haciendo arder países y decidiendo quiénes pueden sobrevivir. Esto en realidad se trata de una disputa que excede a los estados. Es una disputa entre dos mundos, dos modelos. Uno que se sostiene en una dominación simbólica del trauma y la hipocresía institucionalizada, y otro que intenta sobrevivir como puede, resistiendo, sin aliados, sin redención, sin nada. La elección no es entre izquierda o derecha, esto ya no existe. Es entre ser parte de esa programación o ser libre, entre ser humano o ser parte de esa ingeniería. Lo que muchos no quieren ver, porque en realidad les resulta difícil de asimilar, intolerable, y les haría tambalear su propia visión del mundo, es que el poder real no se construye solo con votos, dinero o ejércitos, sino con lealtades inquebrantables, y esas lealtades no se consiguen solo con contratos, se establecen con rituales, con secretos compartidos, con crímenes, con pecados que comprometen, básicamente. Satanismo, llámalo como se te dé la gana, la verdad. El nombre no es lo importante es el mecanismo de selección.
que es lo que políticamente nos interesa en este momento. La élite global no quiere a cualquiera en su mesa, no es fácil, no es digo uno yo voy y quiero ser parte y ya está. Solo a quienes estén dispuestos a traspasar todas las líneas morales para que esto no tenga vuelta atrás. Llegar a esos niveles impide que vos tengas retroceso porque tuviste que haber participado en abusos, rituales, asesinatos simbólicos, en todo tipo de situaciones en las que no se puede hablar. Una vez adentro, una vez esto sellado, comprometido, no hay vuelta atrás. Y ese es el verdadero peaje que se paga para llegar al poder, para el poder de verdad. Por eso tiene esas conductas tan raras, por eso actúan tan alejados de nosotros, porque son muy alejados de nosotros. Y también eso explica por qué nunca de estas cuestiones llegan a analizarse a fondo. Las investigaciones siempre terminan en un error de procedimiento, un suicidio, algo pasa y el proceso se aborta, como pasó con Einstein. Pero nunca se llega a saber exactamente cómo funciona todo. Acuérdense, Jimmy Savile en el Reino Unido, por ejemplo, fue otro caso que también se tapó años y años formando a los niños en la Unión Soviética. ¿Por qué tanta predilección por los niños? Cuanto más jovencitos los chicos, mejor. Por algo tenemos la ESI, ¿no? Que de alguna manera es una emanación de esto. El ritual en realidad no es un fin en sí mismo, es una herramienta de dominio, es una forma de formar cuadros de obediencia absoluta, una iniciación que da acceso a quienes ya no tienen alma, pero sí tienen mucha ambición. Lo satánico en este contexto es solo un código simbólico, o tal vez no, o tal vez es una forma de mostrar que la moral ya está muerta, que los límites se corren y que el nuevo Dios es el poder desnudo. Quienes dirigen estas instituciones pueden usar cualquier cosa, religiones, espiritual, causas nobles, ONG, derechos humanos, pero en realidad lo hacen por lo contrario. No son en realidad errores del sistema, es cómo funciona el sistema. Y entonces, después de entender este marco, y cerrando con lo que veníamos hablando sobre este programa, Israel está enfrentando a Irán en una guerra que no puede ganar. Es básico, son 8 millones, 9 millones de israelíes, 7 millones de los cuales son judíos, 2 millones de árabes, enfrentando 80 millones de iraníes, más todos los aliados que tiene. Una causa que cada vez ocasiona menos simpatía, chocando con Rusia, obligando a Trump a apoyarlos. ¿Cuánto puede sostener un país de esas dimensiones una guerra con alguien del tamaño de Irán, con la tecnología, capacidad y determinación que tienen? En el mejor de los casos, Israel se metería en una gran conflagración y no tiene masa crítica para poder controlar Irán, para controlar el gran Israel, que es el objetivo declarado por muchas de las autoridades israelíes. Si vos intentás controlar algo con tan escasa población, es algo virtualmente imposible, no se puede lograr. Y esto es la parte inquietante, porque Israel se está embarcando en una guerra que no puede ganar, pero hay algo que lo saben, y hay una doctrina que alguna vez las explicamos nosotros, que la dio a conocer Martin Van Clever, que el coronel Pizarrito siempre mencionaba porque había sido profesor suyo, que es profesor de historia militar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y él explica lo que se llama como doctrina Sansón. La doctrina Sansón básicamente lo que hace es cambiar la lógica que estamos viendo, es plantear que Israel puede lanzar un ataque masivo, pero sabe que puede escalar globalmente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una demostración ritual de poder extremo. Por eso yo empecé por lo del viernes 13. Israel le está diciendo al mundo, por lo menos a los que toman las decisiones, que tal vez son los que van a entender el mensaje, estamos dispuestos a ir al límite.
aunque eso signifique arrastrar al mundo atrás de nosotros. Y ese es el espíritu de la doctrina Sansón. ¿Qué quiere la doctrina Sansón? La doctrina Sansón básicamente dice que Israel es capaz de inmolarse antes de perder lo que tiene que hacer. O sea, básicamente la doctrina Sansón la describe Frank Kleber en su libro The Culture of War en el 2008 como el uso del armamento nuclear montado en una doctrina de ambigüedad nuclear deliberada. Según él, según Van Klevel, la idea no es solo un ataque, sino permitirle a Israel declarar que no va a morir con los filisteos. Es decir, es una estrategia de aniquilación total, no solo de quien los ataca, sino de sus ciudades en el caso de un colapso militar israelí. Es un enfoque de ante una derrota inevitable va a haber una destrucción nuclear masiva. Esa ambigüedad en realidad de la postura nuclear israelí como clave de disuasión le equipara a la doctrina Sansón como una estrategia de último recurso para asegurar la supervivencia y sostiene que solo se activaría ante una amenaza militar existencial que incluiría ataques centrados en los centros civiles agresores o los centros de valoración. Y esto es un ejemplo de manipulación total y control a través del miedo, dado que Israel trabaja del mismo proyecto de chantaje y presión, programación psíquica, pero esta vez a nivel geopolítico y nuclear. La doctrina en realidad entonces dice que la lógica de la destrucción mutua absoluta no lleva solo a protegerse, sino lleva al adversario en el esfuerzo final como si fuera una guerra ritual. Refuerza el mensaje que estamos dando. Cuando el poder se veta, lo que queda es la violencia simbólica, armas nucleares, chantaje existencial, traición institucional para preservar el control. Entonces, no es una amenaza retórica, sino es parte de una estructura estratégica que Israel utiliza para consolidar su posición como Estado-nación impenetrable. Es básicamente un enfoque donde sus élites imponen su voluntad y condicionan a los líderes, como el caso de Trump, presentando el recurso a la violencia total, inclusive local, como un último argumento para obligarlos a actuar en sus términos. Entonces ese es el riesgo que hoy presenta esta escalada. En definitiva, y esto es lo que es muy difícil que yo lo pueda contar en espacios como los que me entrevistan, porque no hay tiempo de desarrollar esto. Y yo acá lo hablo con gente que normalmente nos sigue, que más o menos está interiorizada ya de nuestras ideas. Entonces es más fácil porque ya vamos teniendo puntos en común que hacen que uno pueda entenderse qué es lo que está tratando de decir. Pero en definitiva, el riesgo de lo que está haciendo Israel es que cada vez arriba más a la destrucción total. A diferencia de lo que pasa con Ucrania, lo que pasa con Rusia, lo que pasa con Estados Unidos, nadie quiere inmolar, que no quieren inmolarse, que no quieren desaparecer, que no quieren extinguirse. Obviamente quieren ganar la guerra, pero hay límites en lo que pueden llegar a ser. Israel no. Israel está diciendo, nosotros queremos eso, y si no nos lo dan, nos lo llevamos a todos con nosotros. Van Kleven dice que inclusive tienen sus misiles Jericó 3 con armas nucleares, sus ojivas nucleares, apuntando inclusive ciudades europeas. Y hay quien no descarta que algunas ciudades estadounidenses ya estén dentro del alcance de esta doctrina. Entonces es, o nos apoyan, o es el fin para todos. Eso es un poco lo que estamos diciendo. Y por eso me pareció oportuno poner esa nota para hablar y ver y refrescar cuál es la catadura moral de esta gente.
y pensar si esta gente, pensando así, siendo así, son capaces de hacer lo que dicen o no, porque eso en definitiva es lo que se está jugando. Ahora podemos ver una tregua o no, puede ser que la situación escale ya, pero también puede ser que veamos una tregua, que las presiones internacionales, que se llamen a la reflexión y que otra vez bajen, como pasó con la última, pasó un año. Pero ¿por cuánto tiempo? En algún momento esto va a volver a surgir porque el objetivo final sigue abierto.